Hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos acompañan, a todos le damos la bienvenida. Para nosotros es un gozo poder compartir estos minutos, escudriñar las Sagradas Escrituras, en particular el libro de los Hebreos, al cual hemos accedido ya desde un tiempo a esta parte, y notorio es que el Espíritu Santo nos está guiando a la fe en Cristo Jesús. En cada uno de los versículos, en los capítulos que ya hemos cubierto, hay un claro énfasis con las evidencias de las Sagradas Escrituras de guiar nuestra confianza, nuestra atención a Jesucristo. Si hemos concluido otra cosa, no hemos comprendido el significado de este libro. Claramente el Espíritu Santo nos está guiando a la fe en Jesucristo. Jesucristo, sumo sacerdote eterno, acorde al orden de Melquisedec. Un tema que será desarrollado en instancias posteriores, porque hay algo que está impidiendo que se desarrolle dicho tema. Estamos recordando lo que anteriormente se nos enseñó, a Jesucristo como el intermediario entre Dios y los hombres. ¿Por qué intermediario? Porque Jesucristo es el único que conoce todo lo que a Dios concierne, tiene la misma sustancia que el Padre, la misma esencia, ha estado desde siempre y para siempre con el Padre, no tiene principio de días ni fin de los mismos, pero en un momento dispuesto por la voluntad del Padre se encarnó, tomó forma de siervo sufriente y se identificó con aquellos que vino a salvar y habitó en esta tierra. Y en esa encarnación, en su humanidad, ¿qué? Experimentó las debilidades, las luchas, las tentaciones que todo ser humano experimenta, pero una diferencia. Jamás Jesucristo transgredió la ley de Dios, jamás Jesucristo a las tentaciones sucumbió o pecó. Entonces Jesucristo tiene algo que no tiene nadie, ni hombres ni mujeres, nadie tiene, al igual que Él. Él tiene la comprensión perfecta de ambas partes, de la justicia del juez soberano, la majestad de Dios el Padre, y de la debilidad nuestra. Por ende es el intermediario perfecto, aquel sumo sacerdote que, recuerden, está dispuesto por Dios en favor del pueblo, para presentar ofrendas y sacrificios por el pueblo ignorante, el pueblo engañado. ¿Se acuerdan el engaño de qué? El pecado. El pecado engaña, el pecado nubla nuestra visión y es necesario un intermediario que presente ofrendas ante la majestad. ¿Para qué? Para que la ira del juez justo no se derrame sobre el pueblo, sino que dicha ira sea apaciguada, sea cubierta. Todo esto en la acción sacerdotal levítica en el Antiguo Pacto, pero todo apuntando a el ministerio del gran sumo sacerdote de Dios, Jesús el Cristo, el cual en sus días de humanidad como hijo aprendió la obediencia a través de ¿qué? El padecimiento, la aflicción. Y su obediencia alcanzó su estado máximo, su punto máximo de perfección, cuando dispuso y aceptó la voluntad del Padre del sacrificio de su vida por nosotros. El inocente Hijo entregado por nosotros los culpables. Y en la ofrenda de su vida se convirtió en algo. En el Redentor, en el Libertador, en el Salvador eterno, porque así fue calificada la salvación en el versículo número 9 del capítulo 5, en el autor de salvación eterna, ¿para quiénes? Los que le obedecen. ¿Y quiénes son los que obedecen a Dios? Los que creen en el Hijo. Porque este es el mandato de Dios el Padre, que creamos en su Hijo Jesucristo, en ningún otro. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación, sino en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Este Jesús es declarado por Dios, no declarado a sí mismo, sino declarado, designado por Dios, sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Y esto del orden de Melquisedec es lo que queremos saber, ¿verdad? Queremos aprender acerca del orden de Melquisedec. ¿Es la oportunidad para hacerlo? No.
¿Por qué no? Hay un problema que adresar previamente. El Espíritu Santo hoy va a tratar un problema que sucedió en la primitiva iglesia, pero un problema vigente que nos debe apercibir el Espíritu Santo antes de extender la enseñanza del orden de Melquisedec, que va a llegar, adelantamos, en el capítulo número 7. Dado que hay un problema previo, hay que adresarlo, hay que solucionarlo por el Espíritu Santo para luego seguir aprendiendo acerca del sumo sacerdocio. Para ello invitamos a dar lectura en esta oportunidad al capítulo número 5 del libro de los Hebreos, desde el versículo 11, y avanzaremos al comienzo del capítulo número 6, versículo número 3. La palabra de Dios dice así a partir del capítulo número 5, versículo número 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hasta aquí, amados, la lectura de la palabra de Dios. Continuará la enseñanza, pero en la siguiente oportunidad no tenemos el tiempo de avanzar más en esta ocasión. Versículo número 11, ahora nos vamos a estar apoyando en una lectura literal del texto. Dice así: concerniente esto, mucho de nosotros palabra y difícil explicación de hablar, desde que lentos os habéis convertido en los oídos. El versículo 11 comienza diciendo concerniente esto. ¿Concerniente qué? Lo que se venía diciendo en el versículo 10. Dios declaró a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Concerniente esto al sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, ¿qué? Mucho de nosotros palabra y difícil explicación de hablar. ¿Qué significa eso? Tenemos mucho para decir, difícil de declarar. Y alguien dice, entonces el autor de Hebreos quizás está un poco tosco, corto en su enseñanza. Notaremos, no está la dificultad en el que escribe. La dificultad está en ¿quiénes? Los receptores. O sea, los lectores y en nuestro caso hoy también oyentes, porque puede ser que lo estemos leyendo o lo estemos escuchando. Aplica de la misma manera. La dificultad no va a estar de aquel que nos está amonestando, nos está ministrando. La dificultad está en nosotros. ¿Y cuál es la dificultad por lo cual no se puede avanzar en la enseñanza del sumo sacerdote? Y hay que hacer, alguien diría, un paréntesis previo. ¿Cuál es la dificultad? Miren, está aquí en el versículo 11. Desde que lentos os habéis convertido en los oídos. ¿Qué es eso de lentitud en el oído? Vamos a compartir lo que no es. No es una dificultad intelectual, no es una dificultad física, algún debilitamiento o enfermedad con carencias que en su soberanía Dios haya permitido en nuestro ser natural, algún defecto nuestro. Es una actitud del corazón. ¿Saben qué es? Es considerar a la palabra de Dios de poca valía. Es considerar a la palabra de Dios como un tema secundario. No es considerarla como aquella espada de doble filo, superior a la espada de doble filo, doble cara que se habló anteriormente. Esa palabra que permanece y que llega a lo profundo del ser, discriminando espíritu de alma, diferenciando pensamientos e intenciones del corazón. No es considerarla de esa manera, sino como algo, hay tiempo para eso. No es la prioridad de la vida. Un oído lento es un oído que no está
dispuesto a oír atentamente a Dios. No es el oído que Dios quiere, aquel que está escuchando con una actitud de ¿qué? De temblar ante la palabra de Dios. ¿Se acuerdan Isaías que dice? A este miraré, al que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Los que tiemblan a la palabra de Dios tienen un oído presto a lo que Dios dice. ¿Qué Dios dice? Hay que escuchar, hay que recibir, hay que obedecer, hay que creer. Pero en este caso el oído lento deja para adelante, no prioriza. Quizás no niega lo que Dios dice, pero no lo tiene en relevancia. Hay otras voces para oír. Hay voces políticas, hay voces científicas, hay voces de noticias, de esto, del otro. Hay distintas voces para prestar atención y se prioriza eso por delante de la voz de Dios. Este es una posición inadecuada. No es la posición que Dios quiere y es lo que nos está reprendiendo hoy el Espíritu Santo. Es más, no se puede avanzar en la enseñanza del tema. Es un tema importante el que se estaba tratando y el Espíritu Santo dice, no se avanza. ¿Por qué? Porque hay oídos lentos, o sea, oídos pesados, oídos que no están prestando atención. No sea el caso. Y se va a desarrollar esto. Porque alguien diría, ¿cómo puede saber el autor de Hebreos, que para nosotros es un autor anónimo, pero sabemos que inspirado por el Espíritu Santo, cómo puede saber la condición de nuestro oído si es lento o es un oído presto? Bueno, se van a presentar pruebas en los siguientes versículos. Miren lo que dice el versículo número 12. Porque incluso debiendo ser maestros para este tiempo, de nuevo necesidad tenéis de enseñaros los fundamentos del principio de los oráculos de Dios, y os habéis convertido necesitados de tener leche y no alimento sólido. Pasemos a comentar. Las evidencias del oído lento, el oído pesado, o sea, el oído que no está prestando atención a la palabra de Dios, ¿saben cuáles son las evidencias? La falta de crecimiento espiritual. Pasó el tiempo, pasaron los años y los oyentes no crecieron espiritualmente, se encuentran en la misma posición que en el pasado. Y todo aquel que haya escudriñado las Sagradas Escrituras sabe que los que vienen a salvación, ¿cuál es la voluntad de Dios? Crezcan en la gracia y conocimiento de la verdad. El apóstol Juan nos ha enseñado en su carta que hay tiempo de ser hijitos, tiempo para ser jóvenes, tiempo para ser padres, crecimiento, madurez, avanzar en la fe. ¿Sí? Somos salvos de una vez y para siempre, pero esa salvación que se nos suministra de una vez y para siempre nos hace crecer en dicha salvación. El autor de Hebreos presenta una evidencia que es irrefutable. La vida de los oyentes o de los lectores, vida que continúa de la misma manera, con falta de conocimiento de la verdad. ¿Por qué hay falta de conocimiento de la verdad cuando el Espíritu Santo nos fue dado y nos revela todas las cosas? Porque no prestamos atención. El oído se distrajo, fue un oído lento, se fue a otra voz, no a la voz de Dios. Nunca será falta de conocimiento por incapacidad. Dicho sea de paso, adelantamos, llegará más adelante, capítulo número 8, la enseñanza del pacto de gloria que ministra Cristo Jesús, un pacto en el que Dios enseña a los integrantes del pacto. No es la capacidad intelectual del lector o del oyente, es la obra sobrenatural de Dios de revelarse al ser humano. Por ende, esta situación presente, de la cual nos está apercibiendo el Espíritu Santo, es una actitud del corazón, una actitud de negligencia y en cierto aspecto de rebelión nuestra, de no querer escuchar a Dios. Aquí está la voluntad no rendida. A diferencia del Hijo, que se nos habló anteriormente, que ¿qué hizo? Se sujetó en obediencia a padecer. Nosotros no estamos queriendo la obediencia, estamos escuchando pesadamente. ¿Y la evidencia cuál es? Falta de crecimiento. Porque contempló este hermano, autor de este libro, y el Espíritu Santo le convenció, estos hermanos ya tienen que estar enseñando la palabra, ya pasó el tiempo, ya se les suministró mucha palabra, ¿y qué pasa? No están en posición de enseñar, porque miren, necesidad tenéis de enseñaros los fundamentos del principio de los oráculos de Dios, y os habéis convertido en necesitados de tener leche, no alimento sólido. La leche que se da a los bebitos, a los recién nacidos, en el ámbito terrenal, pero aquí claramente la prioridad es el ámbito espiritual, a un recién nacido espiritualmente.
Los principios o los fundamentos de la verdad es necesario aprender apenas llegamos a salvación. Esos fundamentos no se van a ir a ningún lado y siguen siendo igualmente importantes siempre. Pero hay un tiempo para avanzar y profundizar en la fe. Empezar a avanzar en ciertos aspectos. Por ejemplo, el sumo sacerdocio de Jesucristo, acorde al orden de Melquisedec. Hoy no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque somos bebitos, está diciendo el Espíritu Santo. En vez de estar en madurez, conociendo los temas que debemos de conocer, somos como bebitos que necesitamos leche, que necesitamos aprender lo básico de la fe. Eso está diciendo el Espíritu Santo, porque no hemos aprendido lo básico, los rudimentos o los fundamentos, es necesario que se nos vuelva a enseñar. Nuevamente, ¿por qué es necesario que alguien nos enseñe después de tanto tiempo lo básico? Por el oído pesado o lento, o sea, por la condición del corazón de no prestar atención a Dios. Hermano o hermana, ¿cuál es hoy tu condición? ¿Es tu oído presto, atento, diligente a la voz de Dios? No nos vengas a citar, por favor, que tu intelecto, esto o aquello, que fuiste a la escuela, al liceo o a la universidad. No está en juego eso. Estamos preguntando, el Espíritu Santo hoy nos pregunta, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Cómo nos acercamos a su palabra? ¿Con reverencia, con temor, con expectativa o con lentitud, con pesadez, con, perdón la expresión, holgazanería? ¿Cuál es mi condición ante la palabra de la majestad? Me debo de preguntar. Continuemos. Versículo 13. Porque todo el que participando de leche, inexperto en la palabra de justicia, porque infante él es. El autor de Hebreos nos había dicho, ya tienen que ser maestros en este tiempo. Pasó el tiempo de enseñanza que recibieron, ahora les toca a ustedes enseñar. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que cada generación enseñe a la generación que viene. Es parte de la voluntad de Dios. Generación tras generación tiene que suceder eso. Primero aprendemos y luego que nos vamos afianzando la verdad, creí, por lo tanto, hablé. Nos toca ahora transferir a otros. De gracia recibimos, transferimos gracia. Esta generación no está pronta para enseñar. ¿Por qué? Necesita aprender de nuevo. Por su lentitud. Son infantes. Y los infantes son que inexpertos en la palabra de justicia. No pueden recibirlo. No pueden recibir lo que es el avanzar de la palabra, porque necesitan nuevamente aprender los fundamentos. Necesitan beber leche. Y alguien dice, la leche es buena cuando un bebito ha nacido, en la primera etapa, en la primera infancia. Pero llega un punto que la leche maternal ya no parece ser lo más lógico cuando el bebito es niño, cuando pasa a ser un adolescente, ya es un joven, y sería bastante raro que un hombre mayor estuviese bebiendo leche maternal, ¿verdad? No es sano. Dios ha establecido etapas de crecimiento en el aspecto físico, natural y en el espiritual. No es sano que espiritualmente después de años estemos volviendo a los fundamentos sin saber lo básico. No ha sido sano. ¿Qué es lo sano? ¿Cómo nos sanamos? Hoy poniendo el oído atento. ¿Sí? Arrepintiéndonos y poniendo el oído atento. 14. Sin embargo, el infante no es experto, o sea, es un inexperto en la palabra de justicia. Sin embargo, maduro. Maduro o completo. Maduro completo, ¿quién es? La sólida comida. O sea, maduro completo es el que participa de la comida sólida, como en el aspecto natural, ¿verdad? Cuando ya somos adultos, comemos comida sólida. Cuando somos bebitos, leche maternal y comida, al principio comida muy pisada, muy puré, lo que fuese, como se llame en la localidad que tú te encuentres, comida que puede digerir un niño chico que no ha sido desarrollado, todavía sus dientitos no están formados. Hay una clara diferencia entre qué se ingiere al principio, en nuestro inicio en la vida, y qué vamos ingiriendo cuando ya somos adultos. Así en el aspecto espiritual. Leche espiritual, los fundamentos, pero cuando alguien ya es maduro, comida sólida. Ya puede empezar a discernir los oráculos de Dios, la revelación, las cargas de Dios, las profecías de Dios. Y podemos empezar a tratar este tema de Jesucristo como sumo sacerdote acorde al orden de Melquisedec, volviéndonos al libro de Génesis, cuando se nos enseña de esa situación entre Abraham y este sumo sacerdote eterno. Ese es el maduro, el completo, el que tuvo un oído atento a la palabra de Dios y que recibió revelación por gracia de Dios.
14. Sin embargo, maduro o completo el de la sólida comida. Los que por práctica, miren en qué redunda si tú eres maduro. Es un beneficio para tu vida. Ser maduro te lleva a esto. Los que por práctica es un uso constante de algo. Los que por práctica de los sentidos, habiendo sido ejercitados, ¿en qué? Teniendo esto, para distinguir ambos, bueno y malo. Alguien maduro que está participando de la sólida comida es ejercitado en algo, en el uso constante de los sentidos espirituales. Y demuestra su madurez, sabe distinguir, esto a Dios no le agrada, esto sí es bueno y agradable a Dios. Ese es alguien maduro. Alguien inmaduro no discierne. Y eso no lo vemos en cada localidad. Y no lo vemos en nuestras propias vidas, en nuestra propia inmadurez, cuando andamos en inmadurez y andamos haciendo cosas que a Dios le desagradan. Pero en cambio alguien maduro es un hermano que ¿qué? El estado de madurez o de perfección no es alguien sin pecado, porque eso llegará cuando estemos en gloria en la presencia del Señor, sino que es alguien que con sus luchas y sus debilidades ha aprendido a discernir, en base al consejo y por el Espíritu Santo ha aprendido a discernir que lo que proviene de Dios, lo que es bueno y agradable a Dios y lo que deshonra a Dios, lo que ofende a Dios. Esa es la señal de madurez, a diferencia de un niño. Dicho sea de paso, los padres, los que han tenido el privilegio de ser padres, cuando tuvieron sus bebitos, dejaban que sus bebitos tomaran decisiones por ellos mismos cuando eran pequeñitos. ¿Verdad que qué hace un niño? Hace lo que no sabe, no discierne, no tiene experiencia, no tiene el conocimiento del desarrollo de la vida. ¿Qué tiene? ¿Qué necesita? Sus padres protegiéndoles constantemente porque él no puede por sí mismo tomar decisiones. ¿Quién empieza a tomar decisiones en la vida? El que va madurando. Esto lo vemos en el aspecto natural, terrenal, pero en el espiritual. ¿Quién puede tomar las decisiones correctas? El que empieza a madurar. ¿Y cómo maduro? Con el oído atento a la palabra de Dios. Si mi oído es negligente a la palabra de Dios, mírame vivir como un necio. Vas a notar mi inmadurez en mis decisiones necias, vanas, en mi práctica de vida que no está agradando a Dios. En cambio, una persona madura en Cristo empieza a decidir, empieza a practicar lo que a Dios agrada. ¿Por qué? Porque fue ejercitado en la verdad. Y ahora discierne, diferencia. Porque recuerden que la verdad ilumina. ¿Qué es eso de iluminar? Abre los ojos espirituales. Cristo vino a dar luz a los creyentes en su nombre. Esa luz es su verdad, su revelación. Y cuando tú estás siendo experimentado en la palabra, instruido en la verdad y tus ojos espirituales son abiertos, ya no andas como alguien a tientas que va cayendo en pozos, ¿verdad? Porque ves donde pisas. Eso se ve en el diario vivir, con decisiones sabias, con una práctica de vida acorde al consejo. En cambio, el inmaduro, el bebito, el infante, el chiquito, el pequeñito, porque no creció en la palabra de verdad, en la palabra de justicia, porque tuvo un oído pesado, anda de tropiezo en tropiezo, decidiendo lo que Dios no quiere, practicando lo que a Dios deshonra. No debemos de procurar tener esa vida, sino que Dios quiere que crezcamos en la gracia y conocimiento de la verdad. ¿Sí? Pasemos ahora al versículo número 1 del capítulo número 6. Dice así: por tanto, es una conjunción, por lo cual, habiendo dejado el principio de la enseñanza de Cristo, a lo completo maduro debemos avanzar. No de nuevo fundamento estableciendo de arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. Y ahora continuamos. Por lo cual o por tanto, une lo que sigue el capítulo 6 con lo expuesto anteriormente de ese problema que impidió que siguiésemos hablando del sumo sacerdocio de Jesucristo. Ya recordamos el problema, los oídos pesados que demuestran nuestra inmadurez, nuestra infancia. Por lo cual, ¿qué pasa? Habiendo dejado el principio de la enseñanza en Cristo. ¿Qué es dejado? No tiene la idea de abandonar o anular, no. Dejar en el sentido de que ya fue asimilado, ya fue arraigado, ya fue creído, ya fue establecido. No hace falta que nuevamente arranquemos de nuevo con lo mismo. Ya está creído. El principio, el fundamento. Y ahora se nos van a dar algunos de los pilares de ese fundamento. No todo, pero se van a dar algunas pinceladas de lo que ya tiene que estar creído, que no puede ser que alguien diga, ¿será que esto es así? No, es básico.
Es fundamento de nuestra fe, ¿sí? Eso ya está aplicado. ¿Cuál es la orden? La orden es esta: a lo completo o a lo maduro debemos avanzar. Por si algún hermano que está escuchando diga, yo estoy cómodo con mi niñez en Cristo, a mí me gusta ser un bebito en la fe, ya me salvó Cristo. No quiere eso Dios para ti, no quiere para ninguno de nosotros. Dios quiere que crezcamos. Aquí la escritura que dice, el Espíritu Santo nos dice algo. Debemos avanzar a lo maduro, a lo completo. El fundamento se arraiga, está creído, no le ponemos duda a lo que se creyó, queda establecido y ahora hay que seguir creciendo en la gracia y conocimiento. ¿Y qué pasa? Ahora se nos van a establecer eso que es el fundamento, que es lo básico, que ya se creyó y que no hace falta que se reenseñe. Está aquí. Va a empezar a expresarlo en este versículo 1 y 2. Dice así: no de nuevo, fundamento estableciendo. ¿De qué? De arrepentimiento, de obras muertas y fe en Dios. Y ahora en el versículo 2 vienen otras cosas. No hace falta que anunciemos lo básico. Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. ¿Se acuerdan cómo comenzaba la proclamación del Evangelio en los Evangelios? Arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios. ¿Se acuerdan el ministerio de aquel último profeta que preparó el camino al Mesías Redentor, Juan el Bautizador? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse a Dios. Arrepentimiento es ponerse de acuerdo con Dios, y el arrepentimiento tiene frutos que acompañan esa profesión o declaración, una vida que se consagra a Dios. Arrepentimiento, perdonen, lo tenemos que decir, arrepentimiento es una palabra que parece en el presente ha quedado fuera de el ámbito de algunos creyentes, porque algunos han catalogado ofensiva. Amigo, si a ti te ofende que Dios te llame al arrepentimiento, tú hoy estás en rebelión delante de Dios. Que no te ofenda que Dios te llame al arrepentimiento, porque si tú no consideras que te tienes que arrepentir, aún no te ha amanecido que estás en pecado. El único que no debe arrepentirse y jamás debió arrepentirse es Cristo Jesús, el Salvador de nuestras almas. Todos los demás debemos arrepentirnos porque todos hemos practicado el pecado en pensamientos, en palabras, en acciones. Dios nos llama a arrepentirnos, eso es básico. Nunca debemos de qué proclamar un evangelio que no llame a las personas al arrepentimiento. Tristemente, lo reiteramos, sé que no suena simpático, tristemente hay evangelios que se proclaman que no llaman al arrepentimiento a las personas porque no confronta el pecado de las personas. Pero aquí el Espíritu Santo dice que es uno de los fundamentos de nuestra fe, que es algo de lo básico. ¿Cómo podríamos llamarnos proclamadores del Evangelio si no anunciamos el arrepentimiento para con Dios? Y cuando hablamos de arrepentimiento, se nos tiene que confrontar de arrepentirnos de qué. ¿Me tengo que arrepentir de qué? De mi estado de pecado delante de Dios. ¿Sí? Por eso es tan importante conocer el estado natural del ser humano. Amigo y amiga, tú que estás escuchando y empezando por este hermano que habla, hemos nacido en pecado, hemos ofendido a Dios de muchas maneras. Dios nos llama a arrepentirnos y nos llama a creer en Dios a través de Cristo Jesús. Es básico, porque sin fe no hay salvación. Por gracia habéis sido salvos a través de ¿qué? La fe. Eso enseña el apóstol Pablo en el libro de Efesios en el capítulo número 2. Sin fe no hay salvación. Continuemos. Versículo 2, y tenemos que agilizar porque ya ha pasado nuestro tiempo. Dice así: acerca de bautismos, doctrina de bautismos, ese bautismo que es representación de nuestra muerte junto a Cristo, el bautismo en aguas, pero el bautismo del Espíritu Santo, que es esa gracia de Dios de sellarnos con su presencia al creer al Evangelio. No hace falta que anunciemos lo mismo, que es básico. Doctrina de bautismos, parte del fundamento, de lo básico de la fe, de la leche espiritual. ¿Qué más? Acerca de imposición de manos, de la bendición de aquellos que nos ministraron el Evangelio cuando hemos creído. ¿Qué más? De resurrección. Ambos. De muertos y de juicio eterno. Hermanos, el Evangelio nos habla de la resurrección de toda alma. Resurrección de los que han creído al Evangelio para gloria y vida eterna. Resurrección de los que rechazaron el Evangelio para ¿qué? Para juicio y ¿qué? Condenación o castigo eterno. ¿Sabes, mi hermano y mi hermana? Hay personas que anuncian un evangelio, que no es evangelio, que no habla del juicio eterno.
Se ha anulado esta doctrina en algunas voces. Lo decimos con angustia, con tristeza y preocupación. Un evangelio que no nos apercibe que el rechazo del evangelio nos expone al juicio eterno no es evangelio. Dios ha sido muy honesto y bueno, anunciándole al ser humano que hay un juicio final y hay un lago que arde con fuego y azufre para todo aquel que rechace al evangelio, porque está en su estado natural de pecado y no ha habido un sacrificio sustitutivo para redimirle, para limpiarle para Dios de una vez y para siempre. El verdadero evangelio cuenta de las misericordias, de las bondades de Dios, de las excelencias, de las virtudes y de la salvación gratuita que es por gracia, pero apercibe de las consecuencias al rechazo al mensaje. El Espíritu Santo, ¿saben qué considera el juicio eterno? Un fundamento de la fe. Lo considera algo básico. Por ende, mi amigo y mi amiga, si tú has escuchado un evangelio o estás inmerso en una agrupación que jamás te habló de juicio, que jamás te habló de un castigo eterno por el rechazo, presta atención, porque aquí se declara que es algo básico. ¿Será simpático?, dijo alguien. Nosotros no estamos llamados a calificar de simpática la palabra o no. Estamos llamados a ¿qué? A proclamar lo que está escrito, ni más ni menos. ¿Cómo culmina esta enseñanza? Diciendo esto: y esto haremos si permite Dios. ¿Qué haremos? Avanzar a lo maduro, que era la orden del versículo 1, ¿se acuerdan? Debemos avanzar. Esto haremos si Dios lo permite. O sea, vamos a avanzar a lo maduro. No nos vamos a dedicar a establecer los fundamentos que ya tienen que estar creídos, sino que nos vamos a dedicar a avanzar a lo maduro. ¿Qué hemos visto, amados hermanos? Es tiempo de aprender acerca del sumo sacerdote Jesucristo acorde al orden del Melquisedec. Pero hay un problema al cual hay que adresar: oídos pesados, lentos, distracciones en el pueblo. Las distracciones, ¿cómo sabemos que están presentes? Por la inmadurez. Nuestra inmadurez. Somos niños. Somos niños que tomamos decisiones necias. ¿Por qué? Porque no sabemos discernir lo bueno de lo malo. ¿Quién sabe discernir lo bueno de lo malo? Aquel y aquella, hombres y mujeres sin excepciones, que al oír la palabra de Dios la han recibido con humildad y esa palabra les ha ejercitado. Les ha ejercitado en darles discernimiento de los sentidos espirituales y saben lo que a Dios agrada y lo que a Dios deshonra. Saben escoger la parte buena, así como sabemos escoger la comida también. Cada uno de los que comemos, escogemos lo que comemos si es que tenemos los recursos para adquirir. Decimos, esta comida no trae beneficio a mi cuerpo, esta comida sí. Así es en el aspecto espiritual. Cuando crecemos en el conocimiento de la verdad, aprendemos a diferenciar. Y al diferenciar, podemos avanzar, madurar. Pero si estamos como infantes, será necesario que se nos establezcan los fundamentos básicos de la fe. Y hoy se nos contó de alguno de ellos, llamado el arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo en aguas, el bautismo en el Espíritu, esa promesa de recibir el Espíritu Santo al creer al Evangelio, ese sello que Dios nos da, la imposición de manos, o sea, la bendición de aquellos que nos han acompañado en la proclamación del Evangelio, y en la resurrección de los muertos, los que resucitan para gloria eterna, pero aquellos que van a ser castigados para siempre. Cosas básicas que tienen que estar creídas, asimiladas. No puede ser que hayamos recibido el Evangelio y no saber esto que es básico, dice el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer? Avanzaremos en los siguientes temas, si Dios lo permite. Y ciertamente, si Dios lo permite, quisiéramos la semana que viene avanzar. Y alentamos, invitamos a que todos nos acompañen. Porque la semana que viene, si Dios así lo permite, llegará una porción de las Sagradas Escrituras muy importante para escudriñar con precisión y para procurar recibir revelación que nos quiere enseñar Dios en esa instancia. Nos resta desear para todos aquellos que aman y confían en Jesucristo, gracia y paz de Dios sean dadas.